Hola, somos alumnos de sexto de Ingeniería y vamos a demostrar experimentalmente las leyes de Kirchhoff. Primero, haremos una introducción sobre quién fue Kirchhoff. Gustav Kirchhoff nació en Alemania el 12 de marzo de 1824. Vivió 63 años. Fue un físico prusiano, el cual realizó varias aportaciones científicas en los campos de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la óptica, la espectroscopía y la emisión de radiación de cuerpo negro. En este tutorial hablaremos sobre ley de nodos y ley de mallas. La primera ley es la ley de nodos. Para comprenderla hay que saber qué es un nodo. Es un punto donde convergen dos o más conductores, donde toda intensidad que entra al mismo es positiva, mientras que la que sale es negativa. La primera ley plantea que la suma algebraica de todas las intensidades en un nodo es igual a cero. De esta ley podemos decir que la suma de las intensidades entrantes es igual a la intensidad saliente. La segunda ley es la ley de mallas. Para comprenderla hay que saber qué es una malla. Una malla es un recorrido cerrado dentro de un circuito eléctrico. Esta ley plantea que la suma algebraica de la diferencia de potencial es igual al voltaje inducido. Es decir, por ejemplo, sabiendo que en este circuito una malla es esta, podemos decir que la diferencia de potencial 2 más la diferencia de potencial 3 es igual al voltaje inducido por el generador 2, es decir, FEM2. Haremos un breve repaso de los materiales que utilizaremos para esta demostración. Estos son amperímetro, instrumento para medir la intensidad de una corriente eléctrica. Se mide en amperes y se conecta en serie. Voltímetro, instrumento para medir en voltios la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del circuito, se conecta en paralelo. Multímetro, también denominado como tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales. Generador, es un aparato eléctrico capaz de producir energía eléctrica mediante la transformación de energía mecánica. Conductor. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Resistor, también denominado resistencia, es el componente eléctrico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. Ahora daremos paso al armado y la manipulación de los materiales para obtener los datos necesarios y así poder demostrar las leyes. Para ello necesitaremos conductores, 2 generadores, 3 resistencias y un multímetro. Primero, conectamos los generadores al circuito, teniendo en cuenta los bordes positivos y negativos, positivo con positivo y negativo con negativo. Una vez conectados correctamente, procedemos a prenderlos y colocarlos en 12 volts y 9 volts. Prendemos el multímetro y lo ponemos en 200 mA. Se toma la precaución de fijarse en qué border conectar los conductores de acuerdo a la unidad que necesitemos. Luego de esto hay que retirar un conductor para poder conectar el multímetro en serie, ya que será utilizado como amperímetro. Medimos la intensidad de cada resistencia y registramos los datos. Para la intensidad 1 obtenemos un valor de 38,4 más menos el 2% de error, que equivale a 0,8 mA. Para la intensidad 2 obtenemos un valor de 15,2 más menos 0,3 mA. Para la intensidad 3 obtenemos un valor de 54 más menos 1 mA. Volvemos a colocar los conductores en sus lugares para poder usar el multímetro como voltímetro, colocándolo en 20 volts
y conectándolo en paralelo en cada resistor. Iremos registrando los datos. La diferencia de potencial 1 nos da 3,8 con un error del 2% equivalente a 0,1 volt. La diferencia de potencial 2 nos da 7,0 más menos 0,1 volt. Y la diferencia de potencial 3 nos da 5,3 más menos 0,1 volt. Por último, medimos la FEM1 y la FEM2, conectando el multímetro como voltímetro en cada nodo de los generadores. Obtenemos como resultado para la FEM1 9,2 más menos 0,2 volt. Para la FEM2 obtenemos como resultado 12,3 más menos 0,2 volt. Procedemos a desconectar y apagar los generadores. Una vez obtenidos los datos necesarios, pasaremos a demostrar mediante cálculos. Para la primera ley de nodos, utilizaremos los datos obtenidos mediante el amperímetro. Primero, sumaremos la intensidad 1 más la intensidad 2. Esto es 38,4 mA más 15,2 mA, lo que nos da un resultado de 53,8 mA. Luego, al sumar dos medidas, debemos sumar sus errores absolutos. Para esto, sumaremos el error de la intensidad 1 y el error de la intensidad 2. Esto nos da 1,1 mA. Para finalizar esta demostración, realizaremos una zona de solapamiento para comprobar si hay coincidencia entre la suma de intensidad entrante y la intensidad saliente. Comprobamos que la zona de solapamiento fue de un 100%. Por lo tanto, se cumple que la suma algebraica de la intensidad entrante es igual a la intensidad saliente. Por ende, la suma algebraica de todas las intensidades en un nodo es igual a 0. Para los cálculos de la segunda ley, usaremos los que obtuvimos con el voltímetro, siguiendo un procedimiento similar al anterior. Primero, sumamos la diferencia de potencial 2 y 3. Esto nos dará como resultado 12,3 volts. Luego, hallaremos su error absoluto, el cual nos dará como resultado 0,2 volt. Por último, haremos la zona de solapamiento junto con la FEM2. Al obtener un solapamiento de 100%, comprobamos que la diferencia de potencial 2 más la diferencia de potencial 3 es igual a FEM2. Por un procedimiento similar, podemos comprobar que en la otra malla también se cumple que la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial 3 es igual a FEM1. Por ende, la suma algebraica de la diferencia de potencial es igual al voltaje inducido. A partir de lo anteriormente demostrado, podemos concluir que se cumplen las dos leyes de Kirchhoff. Prendemos el multímetro y lo ponemos en 200 mA.